A diario, la televisión e internet nos devuelven imágenes de largas filas de personas buscando empleo en todo el mundo. De tornados, huracanes, sequías e inundaciones producto del cambio climático. De autopistas flanqueadas a un costado por grandes edificios vidriados y lujosos y el otro lado por villas de emergencias. De hospitales privados que parecen hoteles 5 estrellas y de hospitales públicos que se caen a pedazos. De especuladores financieros enloquecidos frente a pantallas cada vez más grandes y de trabajadores empobrecidos después de 10 horas de labor. Nos enfrentamos como sociedad global a desafíos enormes, como la desocupación estructural, las desigualdades económicas, el cambio climático o también la falta de ética y de moralidad de muchas personas que tienen que tomar decisiones por todos nosotros. La magnitud de esos cambios es difícil de dimensionarlo, pero quizás sea un buen momento para que pensemos qué tipo de sociedad queremos y nos preguntemos si estamos construyendo la economía necesaria para lograrlo. El mundo ha estado permanentemente tensionado por distintos tipos de intereses. No es que el mundo de ayer era un paraíso sin problemas y mucho mejor al de hoy. Sin embargo, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y mediados de la década de 1970 se produjeron fuertes avances que permitieron a buena parte de la población mundial mejorar su calidad de vida. Al menos en gran parte de los países de Occidente se logró un periodo de crecimiento con pleno empleo, donde aumentó la protección social a cargo del Estado y se universalizaron servicios básicos como la educación y la salud que le permitieron a muchas personas ascender socialmente. Mejoró el poder adquisitivo de los salarios, se redujo la desigualdad y también la pobreza. Pero algo ocurrió hace unos 45 años cuando Margaret Thatcher y Ronald Reagan llegaron al poder. Cualquier sentido de la equidad en la economía fue reemplazado por la avaricia descontrolada de unos pocos. Se fue creando una sociedad donde el materialismo se impone al compromiso moral, donde el rápido crecimiento económico que hemos logrado en estos años no es sostenible ni desde lo ambiental ni desde lo social, donde hemos dejado de actuar de manera conjunta para resolver nuestras necesidades colectivas, precisamente porque el individualismo ha erosionado el sentido de lo social, donde las divisiones son cada vez más profundas y amenazan con destruir nuestra cohesión. Una sociedad que, al gravar con menos impuestos a los frutos de especulación financiera que al trabajo, está demostrando que valora mucho más la actitud especulativa que la actitud productiva. Los problemas que tenemos planteados como humanidad suponen algo más que pequeños ajustes. Hoy nos enfrentamos a por lo menos 6 retos sociales y económicos. Y aunque algunos y algunas prefieren mirar para el otro lado, hacer de cuenta de que no existen o dejar que otros los resuelvan, lo cierto es que por la magnitud de estos desafíos, al menos es necesario que todos y todas sepamos de qué se tratan. El primero es la desigualdad. La desigualdad, que desde 1970 no para de crecer y lo hace cada vez a un ritmo mayor. Hoy el 1% de la población mundial tiene más recursos que el 99% restante. Y en Latinoamérica, en nuestra región, tenemos el triste récord de ser el lugar más desigual del mundo. Es decir, donde la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre es la más grande. Y esto no es el producto de una catástrofe natural, sino de políticas públicas concretas. El segundo es la desocupación. La desocupación. Casi 500 millones de personas en todo el mundo no tienen trabajo. Esto representa aproximadamente el 13% de la fuerza productiva mundial. Pero además hay millones de personas que no tienen la formación suficiente para poder explotar toda la potencialidad humana. La desocupación nos afecta a todos, pero con especial fuerza a los jóvenes y a las mujeres. Con el anhelo de los jóvenes de conseguir un trabajo. Esta cola que estás viendo es una cola que hasta hoy tiene por lo menos 2 días y permanece en su dimensión de por lo menos 20 cuadras, alrededor de 2 kilómetros de cola. 20 cuadras. ¿Dónde? El tercer desafío, naturalmente, es el cambio climático. El cambio climático. Los recursos medioambientales son escasos y sin embargo se utilizan como si fuesen gratis.
Los dos países que más contaminan en el mundo, Estados Unidos y China, a su vez son los que hacen menos esfuerzo por reducir la emisión de gases con efecto invernadero. El cambio climático nos exige modificar nuestra matriz energética, es decir, dejar de utilizar combustibles fósiles y reemplazarlos por energías verdes o las llamadas energías limpias. Este desafío es tan grande y al mismo tiempo tan imprescindible que si no lo hacemos, será difícil continuar escribiendo la historia de la humanidad. El cuarto desafío es la precarización laboral. La precarización laboral. De una economía agraria pasamos a una economía industrial. La industria significó durante mucho tiempo el mecanismo a través de los cuales los estados podían generar trabajos de buena calidad, bien remunerados y seguros. Pero en los últimos años, esa economía industrial ha comenzado a decrecer y a ser sustituida por una economía de los servicios que, sin embargo, no ha permitido generar buenos puestos de trabajo. Todo lo contrario. Los nuevos puestos de trabajo se caracterizan por ser más precarios, más flexibles, con peor remuneración. Y esto nos conduce a la paradoja de trabajadores empobrecidos o de familias que necesitan más de un empleo para poder subsistir. El quinto desafío es la estabilidad económica mundial. La estabilidad económica mundial. Las crisis económicas se suceden con mayor frecuencia y con efectos que son cada vez más duros para las personas, su presente y su futuro. Algunas de estas crisis son de carácter local, nacional, otras son regionales, pero también hay crisis de carácter global, como por ejemplo la del año 2008-2009. Lehman Brothers cerró sus puertas tras 158 años de actividad, cuando se vio seriamente afectado por las pérdidas provocadas por los títulos respaldados en las hipotecas del 2008. Las consecuencias de una crisis son terribles para todos, pero como siempre impactan con mayor fuerza en los sectores medios y medios bajos. La llegada de una crisis económica puede suponer para una persona la pérdida del trabajo, la pérdida de la vivienda, de oportunidades formativas y en algunos casos también la pérdida de la propia vida. Finalmente, el gran desafío económico del siglo XXI es determinar cuál es el rol que tiene que tener el Estado para regular la sociedad y permitir un crecimiento económico con equidad y armonía para todos. El Estado puede intervenir en la oferta y en la demanda para asegurar el pleno empleo, puede sancionar leyes que prohíban la formación de monopolios u oligopolios, puede exigir a los bancos que presten dinero para actividades productivas, puede estimular la innovación científica y tecnológica, puede aplicar fuertes multas a las empresas que contaminan e incluso puede liderar el cambio energético en el mundo. Pero para eso tenemos que pensar cuál es el Estado que necesitamos. Porque cuando predicamos el regreso del Estado, no estamos hablando del Estado del siglo XX, precisamente porque el mundo cambió y el Estado también tiene que hacerlo. Es fundamental que dejemos de mirar a la economía como un conjunto de números fríos y le demos una dimensión ética. El crecimiento económico no nos dice nada si no le agregamos la equidad. El desarrollo o el avance científico o tecnológico carecen de sentido si no nos permiten mejorar los niveles de vida sobre la Tierra. Es mentira que podamos vivir bien si todo va mal. Las crecientes desigualdades económicas están generando crisis económicas recurrentes y cada vez más fuertes. El calentamiento global está amenazando con destruir a países y ciudades más allá de cuán ricos sean sus habitantes. La avaricia descontrolada de unos pocos está significando la pobreza de muchos. Y la ideología del sálvese quien pueda no solamente es inhumana, sino quizás lo peor es suicida. Vamos a hablar en este canal y a lo largo de varios programas de cada uno de estos desafíos. De las desigualdades económicas, del desempleo, el calentamiento global, de la precarización laboral, de las crisis económicas y el rol del Estado en el siglo XXI. También vamos a tratar de hablar por qué las ideas del neoliberalismo han fracasado, estas ideas que se nos vendieron como la única manera posible de capitalismo en el mundo. También cómo podemos medir si la economía de un país está creciendo con equidad y algunos ejemplos prácticos de herramientas que permiten en el mundo
una mejor redistribución de la riqueza. La actual crisis llevará, o espero que lleve, a cambios en el ámbito de las políticas y de las ideas. Si tomamos las decisiones correctas y no solamente las convenientes desde el punto de vista político, podremos salir fortalecidos, hacer más improbable el surgimiento de una nueva crisis y, quizás lo más importante, acelerar las innovaciones científicas y tecnológicas que permitan vivir mejor. Pero si tomamos las decisiones incorrectas, no solamente saldremos más fragmentados o divididos como sociedad, sino menos preparados para una futura crisis y para los desafíos de este siglo XXI.